Un solo telegrama llega a Camberwell, breve, críptico, y con una sombra de muerte. Nadie puede comprender su verdadero significado, excepto la señorita Marple. Ella siente, con esa intuición suya tan aguda, que detrás de esas simples palabras se esconde un juego siniestro, donde un error podría costar una vida. Londres saludó a la señorita Marple con el color del estaño. El cielo sostenía aquel gris pulido, peculiar de la ciudad, como si hubiera sido cuidadosamente limpiado y vuelto a colocar en su sitio. Ella descendió del taxi en la calle tranquila de Raymond, llevando su modesto bolso de alfombra y su paraguas ordenado, y notó de inmediato esos pequeños detalles que siempre captaba: las botellas de leche en el escalón vecino, 2 ya vacías, una caja de geranios que había sobrevivido valientemente a la última helada, y un par de niños cambiando canicas en la canaleta, con la seria ceremonia de los banqueros. Raymond fue afectuoso, casi apresurado. Besó su frente, prometió cenas y teatros, y luego, en una ráfaga de manuscritos y humo de cigarrillo, voló hacia un almuerzo en Bloomsbury. Joan había dejado una nota y un plato bajo una tela blanca, detalle que susurraba consideración en medio de la rutina. La señorita Marple probó un bocado, leyó la letra ordenada de Joan con aprobación, y luego, sintiendo la frescura de Londres en los huesos, decidió salir a caminar. Tenía una carta para enviar a su amiga, la señora Artnudge, en St. Mary Mead. Los corazones amables no deben dejar esperando a otros corazones amables, pensó con suavidad. También consideró enviar un breve telegrama para tranquilizar al pueblo de que había llegado sin contratiempos. En las ciudades, después de todo, la gente siempre creía que algo podía haber salido mal. Fue, pues, esa sencilla cadena de recados, tan grata a su mente ordenada, lo que la llevó hasta Camberwell. Londres se desplegaba a su alrededor mientras caminaba. Las calles se abrían en plazas, las plazas se estrechaban en callejones. Los escaparates parpadeaban con discretas letras doradas y pirámides de productos. El pregón de un vendedor de castañas exhalaba una dulzura ahumada que templaba el frío, y la campana lejana de una iglesia marcaba el cuarto de hora con esa gravedad fiel que recordaba al alma que el tiempo, aunque malgastado, siempre cumple con su deber. Al girar hacia la calle principal, la oficina de telégrafos apareció ante su vista inconfundible: barandales de latón, una puerta oscilante con cristal esmerilado, las letras negras de telégrafos, ya un poco descascaradas en la esquina, y dentro, el modesto bullicio de necesidades y noticias. La señorita Marple se detuvo, como siempre hacía, antes de entrar en lugares donde la gente depositaba sus ansiedades. La oficina de telégrafos era, a su manera, un pequeño teatro de la vida, y uno no debía caminar sobre su escenario sin antes notar la escenografía. Había un largo mostrador con compartimientos detrás, formularios marrones apilados en almohadillas, un gran libro mayor abierto como un solemne himnario, 2 tinteros redondos y oscuros como pequeños estanques, y 3 estaciones para los empleados, cada una con sus manchas y una campanilla que casi nunca sonaba. En la trastienda, un joven mecanógrafo con cardigan azul trabajaba en una pequeña máquina. El rítmico clacking daba lugar su pulso constante. En un estante superior, un reloj cuadrado observaba como una maestra de escuela estricta. Estaba adelantado 3 minutos, como tantos relojes londinenses, un hábito a la vez quisquilloso y prudente. En la estación central se encontraba un empleado cuya imagen agradó de inmediato a la señorita Marple. Su rostro era sobrio, constante, su trato con el papel, cuidadoso, como si fuera un ser vivo que pudiera magullarse. El cabello comenzaba a encanecer, no de manera impecable, y su cuello almidonado sugería dignidad sin rigidez. Acomodaba los formularios con precisión, alineaba el lápiz con esmero y posaba su taza de té en el platillo con un gesto que nunca parecía torpe. Una discreta tarjeta de nombre revelaba: Señor Edwin Carter. A su izquierda, otro empleado, el señor Pritchard, según el titular de latón en su mostrador, mostraba menos cuidado. Tenía la confusión cómoda de un hombre cuya mente solía ir 2 pasos detrás de sus manos. Usaba 2 terrones de azúcar en su té y, en consecuencia, se había habituado a lamerse el bigote tras cada sorbo, como ocultando aquella dulce indulgencia de su conciencia estricta. Desde la puerta trasera asomó el gerente, un hombre nervioso, con aire de pájaro, llevando la dignidad del imperio casi como si le cupiera en el bolsillo del chaleco. La placa en su oficina, pequeña victoria para la ambición, rezaba: Señor Lamb, gerente. La señorita Marple se unió a la cola. Frente a ella, un joven marinero dictaba un mensaje a su madre, deletreando solemnemente el nombre de una muchacha. Antes de él, una mujer robusta, con un paquete bajo el brazo, vacilaba entre escribir con amor o con todo mi amor. El señor Carter fue paciente. Tal vez, señora, dijo con voz suave, sin música pero con bondad,
podría decir simplemente con cariño. El significado llegará con certeza, y le ahorrarás 6 peniques. La mujer dudó, sonrió y aceptó. La señorita Marple aprobó también, pensando, así son las almas verdaderamente útiles, saben cómo ahorrar a los demás sin hacerles sentir pequeños. Cuando llegó su turno, ajustó las gafas con elegancia, y ya con la frase compuesta en la mente, la escribió sin titubeo. A la señora Artnull, St. Mary Mead. Llegué a salvo. Stop. El clima es encantador. Stop. Escribiré mañana. Stop. Jane. No era necesario decir más. Las palabras, como cucharillas de plata, convienen mejor cuando son pocas y bien pulidas. El señor Carter le entregó el formulario adecuado, papel color marfil, propio para tierra adentro, y, con la precisión de un hábito antiguo, deslizó debajo una hoja de papel carbón. Marple observó cada detalle, la almohadilla con los formularios, el borde del pegamento en la parte superior, la hoja que quedaba más alta al desprenderse. Estas pequeñas cosas que la dueña de casa notaba tan naturalmente como respirar. El bolígrafo rasgó el papel, la transferencia se alzó, la sombra cuadrada de la mano del empleado quedó un instante sobre la forma, y luego la dejó limpia. En ese momento, la puerta trasera se abrió con una ráfaga de corriente y neblina. Entró un hombre de paso rápido, gorra desgastada y rostro cerrado como una puerta con llave. Fue directo a la estación final y, con gesto nervioso, empezó a escribir con tanta fuerza que los plumines chirriaron. Contaba las palabras con los dedos, como si fueran niños tercos que no querían obedecer. La señorita Marple, mirando sin mirar, observó cómo vaciló en la firma, ese mismo titubeo de quienes, a punto de mentir, aún dudan de que mentira encaja mejor. El señor Pritchard carraspeó cortésmente y apartó la mirada. Desde la trastienda, la mecanógrafa del cardigan azul, la señorita Allen, según decía su discreto distintivo, apareció con una bandeja de té. En la bandeja se encontraba una olla marrón, una jarra de leche con una pequeña mella en el borde, un azucarero con tapa en forma de brote de rosa y 3 tazas con bandas azules. Tenía el suave y hogareño aroma de las tardes ordinarias, ese tipo de olor que, algún día, será recordado mucho después de que la tinta se haya desvanecido y el reloj haya sido reemplazado. El señor Lahm apareció de inmediato, como suelen hacerlo los gerentes cuando llega el té, y murmuró algo sobre no derramar encima del libro mayor. La señorita Allen sonrió con discreción, sin mostrar los dientes, y colocó la bandeja con cuidado sobre una mesa auxiliar. El señor Carter, absorbido en las entradas del libro mayor, apenas asintió en señal de gratitud y continuó escribiendo. En el mostrador esperaba ahora una anciana vestida de negro, con un bolso cuadrado y práctico, y con ese temblor particular que nace más del cansancio que de la enfermedad. Abrió el bolso como si fuera un pequeño armario y extrajo un papel doblado. Si usted quiere, dijo al señor Carter, esto llegó anoche. No podía pensar quién, se detuvo, nerviosa. Quiero decir, pensé, pero luego, no lo hice. Empujó el telegrama hacia él. La señorita Marple no se inclinó, pero las palabras parecieron hacerlo hacia ella, venga de inmediato. Urgente. Le seguía una dirección en Camberwell. Los ojos de la anciana vagaban impotentes en sus cuencas pálidas. Mi esposo se ha ido hace 10 años, y mi hermano jamás me ha escrito nada urgente en su vida. El señor Carter examinó el encabezado estampado con calma profesional. Fue entregado a las 8:42 de anoche. Señora, ha venido al lugar correcto. Si me permite un momento, veré si se ha recibido alguna comunicación adicional. Giró hacia los compartimentos de correo, su mano moviéndose con esa seguridad automática de los hábitos. Y la señorita Marple, que conocía bien los cajones y escondrijos de una casa de campo, supo al instante que la certeza no siempre es hermana de la corrección. La mano de la anciana temblaba sobre el mostrador. Uno imaginaba sus medias simples urcidas 3 veces y un frío persistente que aún necesitaba ser vencido. No hay más mensajes, me temo, informó suavemente el señor Carter. Si tiene dudas sobre el origen, se detuvo, porque uno no acusa jamás a un telegrama de ser una broma. Quizá lo mejor sea dejar el asunto por el momento y regresar a casa. Si alguien desea comunicarse con usted otra vez, lo hará. Le entregó un pequeño recibo rosa, y ella se hizo a un lado, cediendo lugar al hombre de rostro cerrado como una puerta. La precisión es nuestra columna, pensó Carter, levantando su taza de té. La acercó, la olió brevemente y la volvió a dejar sin probarla, pues en ese instante otra mujer, en el mostrador, había empezado a llorar en silencio. Y beber mientras alguien se quitaba la pena como si fuera un sombrero pesado, era un desatino imperdonable.
De algún bolsillo sacó un pañuelo de tamaño decente, lo colocó cerca de la mujer y apartó la vista, para que ella pudiera aceptarlo sin vergüenza. El reloj del estante seguía marcando sus 3 minutos adelantados. Afuera, un tranvía traqueteaba y se alejaba como un pensamiento que uno quiso guardar, y perdió. La señorita Marple se calzó los guantes, delicada maniobra sobre anillos que habían visto muchos inviernos, y se dirigió hacia la puerta. En el umbral, se detuvo. No era nada, apenas un detalle insignificante, que para cualquiera carecería de sentido. Pero no para ella. El secante del escritorio del señor Carter, un rectángulo familiar de fieltro oscuro, tenía una leve mancha de tinta en la esquina, como una media luna. Cuando había depositado su mensaje un momento antes, la media luna estaba a la izquierda. Ahora, estaba a la derecha. ¡Qué ordenado, y qué extraño!, pensó su mente clara, en uno de esos pequeños comentarios que solo ella escuchaba. Abrió la puerta. La campanilla tintineó con un sonido delgado y resuelto. La niebla se había espesado, como suelen espesar las nieblas justo cuando uno se arrepiente de no haber llevado bufanda. Depositó su carta en la caja de correos roja, que la engulló con ese sonido educado, casi de cortesía, peculiar de las cajas británicas. Y tomó un camino diferente de regreso a casa, para así poder mirar la vidriera de una panadería que había notado antes. La idea de unos bollos frescos, 2 solo para Prudence, y quizá un tercero para Raymond, si se cansaba de tanta brillantez, la complació. En la esquina, miró hacia atrás a través del vidrio esmerilado. Allí estaba la silueta del señor Carter, doblado sobre el escritorio, la curva de la taza cerca de su mano, la cuidadosa alineación de papeles que parecía sostener al mundo en equilibrio. Una figura cruzó la puerta interior, tal vez el traje impecable del señor Lamb, tal vez la mecanógrafa con su bandeja. La campana, sin embargo, no sonó esta vez. El reloj cuadrado continuaba exhibiendo su virtud de 3 minutos. La señorita Marple siguió su camino, tranquila y satisfecha. No pensaba en nada más siniestro que el precio de los huevos o en si Joan recordaría que ella prefería las coliflores del tendero verde, y no las del otro. Y, sin embargo, aquel pequeño comentario en su mente persistía, se quedó allí, menudo, quisquilloso, como una puntada caída que aún no se ha encontrado. Los secantes, murmuró para sí, esquivando a un repartidor con canasta de apio. La gente no los cambia a menos que deba. Y cuando alguien debe, siempre hay una razón. No se lo diría a nadie. Era demasiado pequeño, como un budín demasiado chico para la mesa. Pero, en su bolsillo, junto a un pañuelo y una menta contra el frío, la señorita Marple llevaba siempre el hábito de recordar. Y la oficina de telégrafos, con sus barandales de latón, su reloj adelantado y su extraño silencio, ya se había convertido en una imagen precisa dentro de su mente. Aquella noche, tras cenar 2 tortillas de huevo y debatir con Raymond las comas rebeldes de un poeta, él, partidario de la libertad, ella, de la disciplina, se sentó junto al fuego con su tejido. Los sonidos de Londres eran más suaves, periódicos doblados, braseros apagados, taxis que suspiraban a lo lejos. Pensó en St. Mary Mead, en la señora Arnulf recibiendo su telegrama, en la esposa del vicario repartiendo cacao y consejos, mientras los jardines delanteros dormían bajo la helada. Y entonces, porque las buenas mentes son hospitalarias con sus propias curiosidades, recordó la mueca del señor Carter, y a la anciana con aquel mensaje urgente, venido de la nada. No es nada, le dijo al fuego. Los fuegos no aceptan que uno les hable de la nada. Una brasa cayó sobre el suelo, chisporroteando. Ella la levantó con las pinzas y la colocó en el cuenco de ceniza. La luz del día revelará los verdaderos recados, pensó, tranquila. Pero la luz del día reveló algo más. A la mañana siguiente, la señorita Marple se acercó a la oficina y reconoció la silueta nerviosa del señor Lamb, que conversaba con un inspector alto, hombre de aire compuesto, confiado más en los hechos que en las palabras. En una camilla, cubierta por una sábana lisa, yacía el cuerpo del señor Edwin Carter. Su cuello ordenado y su cabello ralo aún eran visibles antes de que lo cubrieran con respeto. Sobre una bandeja, temblaba una pequeña taza de té con banda azul, del mismo tipo que ella había visto el día anterior. El corazón de la señorita Marple se contrajo, suave pero firme, con esa punzada que siempre le producía la muerte. Había visto tantas, más de las que quisiera recordar, aldeanos en cabañas, jóvenes perdidos en la guerra, vecinos arrebatados de sus mesas de té. Pero esto tenía un aire de irregularidad. Una disonancia leve, como una nota fuera de clave, se desplegaba ante ella. El inspector levantó la voz. No hay motivo de alarma.
El señor Carter parece haber sufrido una convulsión repentina. Los asuntos serán examinados. La multitud murmuró, insatisfecha pero dócil. La señorita Marple, deslizándose a un lado, se encontró cerca de la señorita Allan, la mecanógrafa en el cardigan azul. Los ojos de la joven estaban rojos, aunque sus labios intentaban mantener la compostura. Era su té. Susurró, la mitad para sí misma. Ni siquiera había bebido mucho, solo un sorbo. Y entonces presionó su pañuelo contra la boca. La señorita Marple le tocó suavemente el brazo. Querida, no debes angustiarte a ti misma, dijo con ternura. La señorita Allan sacudió la cabeza, con un temblor. Era amable, siempre amable. Me dio su paraguas la semana pasada, cuando la lluvia llegó de repente, y ahora, su voz se quebró con dolor. El señor Laam aplaudió una vez, seco, como el aleteo de un pájaro. Eso servirá, señorita Allan. Reúnase. Este no es el lugar. El inspector lo miró con seriedad. Me gustaría hablar con todo el personal a su debido tiempo. Sus ojos recorrieron el grupo reunido, el desordenado Pritchard, pálido y ansioso, la señorita Allan, con su pañuelo húmedo, y Laam, cuya expresión aguda sugería más irritación que pesar. La señorita Marple guardó silencio, como lo hacía tan a menudo, observando lo que otros pasaban por alto en su prisa por hablar. El bigote de Pritchard llevaba un ligero rastro de azúcar, aunque la bandeja de té no tenía tazón de azúcar. La señorita Allan retorcía con nerviosismo su cardigan en pequeños nudos. Y el señor Laam golpeaba su zapato con rapidez, en un ritmo demasiado apurado para ser mera impaciencia. Después de que el cuerpo fue retirado, la oficina se cerró por el día. La señorita Marple compró sus bollos, pero apenas los probó. En cambio, se encontró deambulando hacia la pequeña estación de policía donde había visto entrar al inspector. Dentro, el olor a uniformes húmedos y tinta la recibió. Esperó cortésmente hasta que el inspector salió, con el sombrero bajo el brazo. Él miró a la pequeña y ordenada figura frente a él e inclinó la cabeza. Espero que perdone a una anciana por preocuparle, comenzó la señorita Marple suavemente. Pero estaba en la oficina de telégrafos ayer y hoy, y pensé que tal vez. ¿Qué notó algo? Dijo el inspector de inmediato, con la franqueza de un hombre que había conocido testigos útiles antes. La señorita Marple sonrió débilmente. Solo pequeñeces, pero las pequeñeces, como siempre digo, constituyen la mayor parte de la vida. El inspector hizo un gesto hacia una silla en su oficina. Inspector Graves, se presentó. ¿Y usted es Jane Marple, de St. Mary, simplemente visitando a su sobrino? Ella asintió con una ligera sonrisa. Graves tomó nota. Ahora, señora Marple, ¿qué le preocupa? Ella entrelazó sus manos en el regazo. Primero, la transmisora en el escritorio del señor Carter había sido girada ayer. Hoy, cuando lo sacaron, noté que una vez más estaba en su posición habitual. Quizás sea una pequeña cosa, pero la gente no vuelve a las transmisoras a menos que desee ocultar una marca. El lápiz del inspector se detuvo. Siga. Segundo, ayer una anciana recibió un telegrama que le indicaba que viniera de inmediato. Estaba confundida, porque no tenía a nadie que pudiera enviar ese mensaje. Me pareció extraño. Las cejas de Graves se fruncieron. ¿Recuerda la dirección? Sí, Camberwell, cerca del Green, lo recitó de memoria. Y finalmente, aunque no pude evitar escucharlo, noté que el hombre que vino después de mí a enviar un mensaje escribió con fuerza inusual, como si la pluma fuera su enemiga. Su firma, si se le puede llamar así, era un garabato. Graves la observó con atención. ¿Y por qué estos detalles la inquietan, señora Marple? Ella bajó la voz, casi en un susurro. Porque creo que el pobre señor Carter sabía algo que no debía haber sabido. Y ese pequeño telegrama a medio acabar, a su lado esta mañana, bueno, ese no fue el acto de un hombre moribundo. Fue el acto de uno interrumpido. El inspector se recostó, estudiándola. Muchos habrían desestimado a la pequeña anciana en su ordenado gris, pero sus ojos eran agudos, y su voz llevaba la tranquila convicción de quien ha tenido razón demasiadas veces. Finalmente dijo, lo investigaré. Si es como usted dice, entonces el señor Carter no murió de causas naturales. La señorita Marple inclinó la cabeza. Así lo pensé, inspector. Y quizás, se permitió una sonrisa suave, quizás era su té, después de todo. La llovizna había cedido al día siguiente, dejando el aire claro y cortante. La señorita Marple caminó una vez más por Camberwell, el chal recogido con cuidado contra el frío. En la oficina de telégrafos,
Un crespón negro colgaba discretamente junto a la puerta. Dentro, el escritorio estaba demasiado ordenado, como si el duelo hubiese sido archivado junto con los papeles. El inspector Graves ya estaba allí, hablando con el señor Lamb y tomando notas. La señorita Marple, admitida como testigo, observaba sin interrumpir. El escritorio del señor Carter mostraba la rutina de siempre, el bolígrafo en su bandeja, una transmisora recién reemplazada y, bajo el pisapapeles, el telegrama a medio escribir. La palabra, corta e irregular, quedaba cortada tras 3 letras, ma. Ella se inclinó sobre el papel. Esa no es la hoja superior, murmuró. Mire los bordes, inspector. Fue tomada de más abajo en el bloc. ¿Por qué tomarse esa molestia? Graves se inclinó también. ¿No pudo haber sacado una hoja por error? La señorita Marple negó suavemente. El señor Carter no era hombre de desorden. Él habría usado la hoja superior. Alguien quiso que esto pareciera ordinario, pero no lo era. El inspector golpeó el lápiz contra la mesa. ¿Y la palabra ma? ¿Lo toma como un nombre? Probablemente. Tenía poco tiempo, pobre hombre. Podría ser marzo o mercado, pero yo creo que empezó a escribir el nombre de quien lo amenazaba. Graves la miró con respeto contenido. Usted nota detalles que mis agentes podrían pasar por alto. Probaré el bloc para las hojas faltantes. En ese momento, unos pasos resonaron en la oficina. El señor Pritchard entró, con los ojos rojos por falta de sueño y el bigote desordenado. Si usted quiere, señor, dijo a Lamb, sobre los salarios, el señor Carter siempre los firmaba. ¿Quién se encargará ahora? Este no es el momento, Pritchard, gruñó Lamb con severidad. Muestre un poco de decencia. La señorita Marple observó que los asuntos prácticos, como los salarios, solían despertar la verdad más rápido que el duelo. Pritchard bajó la cabeza, murmuró disculpas y se quedó atrás. La señorita Allan llegó después, pálida y frágil, con una carpeta de copias de telegramas. La colocó en el escritorio con reverencia. Su cardigan tenía un enganche en la manga, retorcido por sus dedos nerviosos. Mantenía todo en orden, susurró con voz temblorosa. Cada forma, cada libro mayor. Nunca dejaba nada sin terminar. Y, sin embargo, dejó esto, dijo suavemente la señorita Marple, señalando el fragmento del telegrama. Los labios de la joven temblaron. Acababa de tomar su té, lo vi tocar la taza, luego doblarse sobre la forma, y entonces sucedió. El inspector Graves anotó con calma. ¿Quién preparó el té? Lo hice yo, dijo rápidamente. Lo serví para todos, como siempre. La misma tetera, la misma leche, el mismo azúcar. Si fue envenenado, debió de ser después de que dejé la bandeja. Disparates. Intervino Lamb, irritado. No podemos imaginar juegos sucios. El señor Carter tenía un corazón débil, estoy seguro. ¿Por qué arrastrar a la oficina bajo sospechas? Pero la señorita Marple notó algo. Cuando la señorita Allan habló del té, sus manos temblaron, sí, pero sus ojos permanecieron firmes. Aquella firmeza no era culpa, sino miedo a ser considerada culpable. Más tarde, esa misma tarde, el inspector Graves invitó a la señorita Marple a acompañarlo a la residencia donde vivía Edwin Carter, una casa alta y estrecha, con llamador de latón y escalones gastados. Su casera, la señora Finch, los recibió en un salón que olía a pulimento de lavanda. Estaba callado como un ratón, dijo ella con un suspiro. Pagó su alquiler regular, nunca causó un escándalo, se sentaba junto al fuego leyendo sus libros. No puedo creer que se haya ido. Graves pidió ver la habitación de Carter. La señora Finch los condujo arriba. Dentro de la pequeña cámara, la señorita Marple halló lo que había esperado. Cama hecha con precisión, libros alineados en orden, ropa cepillada y doblada. Sobre el escritorio se encontraba una caja de cartas atadas con cadena, y a su lado, un libro de cuentas. Graves hojeó las cartas con ceño fruncido. Principalmente correspondencia con su hermana, Vera Carter. Vive en Kent, parece. Frunció aún más el ceño al leer una página. Aquí se queja de los asuntos de herencia. Hubo una disputa después de la muerte de su tía. Dinero y confianza, aparentemente. Miss Marple examinó el libro de cuentas con atención. Verá, inspector, las entradas se detuvieron hace 2 días. La última página está escrita con prisa, las cifras son desiguales. Eso es diferente a él, algo lo preocupó. Graves guardó las cartas en su bolsillo. Tendremos que hablar con esta hermana. Al salir,
La señorita Marple se detuvo ante la repisa de la chimenea. Entre los pequeños adornos había un marco plateado. Dentro, en lugar de una fotografía, solo había un trozo de papel doblado con firmeza. Pidió permiso y lo abrió. En la letra ordenada de Carter se leía una sola línea: telegramas falsos. Peligro. Los ojos de Graves se endurecieron. Eso lo confirma. Alguien estaba enviando mensajes fraudulentos y Carter lo descubrió. La señorita Marple murmuró con tristeza, lo que significa que su muerte no fue una convulsión. Fue silenciado. Esa noche, de vuelta en el piso de Raymond, la señorita Marple se sentó junto al fuego, el tejido en su regazo. Raymond leyó en voz alta un pasaje de su manuscrito, pero notó que los ojos de su tía estaban distantes. «¿No estás escuchando, tía Jane?», se burló. Ella sonrió débilmente. «Estaba pensando en el papel, querido. Uno no elige la hoja central, a menos que desee ocultar qué mensaje vino antes». Su figura gris parecía mezclarse con el fondo de la habitación. El recuerdo de un hombre con gorra baja, que había desplazado un telegrama, acudió a su mente. La señorita Marple hizo una nota mental, aunque no dijo nada. Luego vino la señorita Allen, con las manos anudadas en su cardigan. «Prepárate como siempre, una olla para los 3 Clarks». El señor Carter apenas había tocado su taza. Me sonrió, y luego sucedió. Su voz vaciló. Graves presionó con suavidad. «No tuviste una pelea con el señor Carter, ¿verdad?» «No». Sus ojos parpadearon con repentina fuerza. «Él fue el único que me trató con amabilidad. El señor Lamb me regaña, el señor Pritchard me olvida, pero Carter me respetó». Graves anotó en su cuaderno. La señorita Marple reflexionó en voz baja. El respeto puede engendrar gratitud o anhelo. Y el anhelo negado, inspector, puede tornarse en algo más oscuro. Finalmente, el señor Lamb, el gerente, se sentó con los labios apretados. «Esta consulta es innecesaria». Carter era un hombre confiable, sí, pero no un santo. Se entrometía, siempre garabateando notas, guardando copias. Le advertí sobre perder papeles. Si murió, fue por su propia constitución, nada más. La señorita Marple notó cómo la ceja del inspector se alzaba. La impaciencia de Lamb sonaba menos como dolor, que como alivio. Cuando terminó el interrogatorio, Graves escoltó al grupo afuera. Solo la señorita Marple permaneció. «Bueno, señora», dijo Graves, «los ha visto de cerca». «¿Sus impresiones?». Ella entrelazó las manos. «El señor Pritchard está asustado, pero no de usted, probablemente de dinero adeudado. La señorita Allen, su dolor parece genuino, rara vez el duelo usa colores falsos, aunque la devoción puede nublar el juicio. Y el señor Lamb», hizo una pausa, «parece demasiado ansioso por descartar sospechas, lo que en mi experiencia suele significar lo contrario». Graves asintió lentamente. «Y la hermana de Carter, la visitaremos mañana en Kent». Esa noche, un visitante llegó a la estación, la señora Vera Carter, hermana del hombre muerto. Era alta, se movía con la rapidez de quien ha soportado demasiadas decepciones y se ha vuelto dura. «Mi hermano era un tonto, honesto hasta el último aliento», declaró. «Siempre pensé que el deber lo salvaría, pero debí saber que la honestidad no paga el alquiler. Le advertí». «¿Tenía diferencias con él?», preguntó Graves. «Por el dinero de nuestra tía. Edwin decía que debía permanecer en fideicomiso hasta la fecha adecuada. Yo le dije, ¿por qué esperar? Era nuestro por derecho. Discutimos. Y dejó de escribirme. Levantó la barbilla con frialdad. Pero no le deseaba muerto, inspector. Solo menos obstinado». La señorita Marple la observó con atención. Los guantes de Vera estaban impecables, pero en la muñeca una costura había sido rehecha torpemente. Aquello sugería frugalidad o prisa. Personas que cosen sus propios guantes rara vez son tan prósperas como aparentan. Cuando Vera se marchó, Graves se inclinó hacia la señorita Marple. Tenía suficiente motivo. La disputa por el dinero deja amargura. Pero, el té envenenado sugiere a alguien más cercano. ¿No lo cree? De hecho, murmuró la señorita Marple. El té es íntimo. Uno no lo acepta de enemigos, sino de amigos o de la rutina diaria. A la mañana siguiente, el inspector recibió nueva información. Una viuda de la vecina Peckham informó haber recibido un telegrama que la convocaba a Londres. Había viajado ansiosa, solo para descubrir que el mensaje era falso.
Sus palabras reflejaron la historia de la anciana que la señorita Marple había presenciado días antes. Telegramas falsos, otra vez, murmuró Graves con inquietud. Carter debió descubrir el esquema, respondió la señorita Marple, pensativa. De inmediato, comenzaron las consultas en el vecindario. La primera viuda, la señora Green, describió su situación. Ven de inmediato. Urgente. Firmado. Hermano. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero yo no tenía hermano. La señora Green había quemado la suya, pero la señora Potter recuperó un desliz arrugado. Eso coincide con lo que vi en la oficina, dijo la señorita Marple con serenidad. El mismo garabato violento. El inspector frunció el ceño. ¿Pero por qué elegir como objetivo a las viudas? Porque las viudas son solitarias, respondió la señorita Marple con calma. Pocos cuestionarán sus viajes repentinos, y a menudo se piensa que tienen pequeños ahorros, suficientes para tentar a los inescrupulosos. De pronto, ella notó algo más sutil. Mire, inspector, la numeración de los formularios salta de manera irregular. Estos dos están fuera de secuencia. Aquí se ha retirado una hoja y reemplazado por otra de distinto cuaderno. Alguien manipuló los formularios para cubrir sus huellas. Graves se frotó el mentón con gravedad. ¿Cuál de los empleados tuvo acceso? Todos, respondió Miss Marple con firmeza. Pero solo uno sabría cómo ocultar los huecos. Eso sugiere a alguien con autoridad. O alguien lo bastante desesperado para aprender. Su conversación fue interrumpida por la llegada del señor Pritchard. Sus ojos se movían con nerviosismo, el bigote sin cepillar. He venido a recoger mis cosas. Solo unos pocos papeles. Graves lo bloqueó con voz cortante. Se quedarán aquí. Nada sale hasta que la investigación esté completa. Pritchard se sonrojó hasta volverse carmesí. He servido a esta oficina fielmente durante 10 años. Fielmente. Y tienes deudas en las casas de apuestas, ¿no es cierto? Lo cortó Graves con dureza. Ya lo hemos oído. El hombre balbuceó y luego se retiró cabizbajo. La señorita Marple, observando en silencio, comentó suavemente, un deudor puede ayudar a un bribón por dinero, pero la deuda, por sí sola, rara vez engendra asesinato. Aún así, él sabe más de lo que se atreve a confesar. Aquella tarde, Vera Carter fue entrevistada de nuevo. Admitió haber visitado a Edwin la semana anterior a su muerte. Quería que liberara parte de la herencia, dijo con frialdad. Se negó. Siempre se negó. Me llamó impaciente, descuidada. Dijo que la honestidad importaba más que la sangre. Discutimos, pero lo dejé vivo. Mi casera lo confirmará. Su tono era agudo, casi desafiante. La señorita Marple, sin embargo, notó sus manos enguantadas otra vez. Esta vez la costura estaba aún más abierta. Una mujer que disputa una herencia puede ser llevada a la desesperación, si sus finanzas son realmente graves. Más tarde, la señorita Marple y Graves se sentaron en la oficina del inspector. Él resumió en voz baja. Carter descubrió el fraude, guardó notas y fue silenciado. El fragmento MA puede indicar el nombre del culpable, tal vez Martín, Marlowe, o incluso Manacher. Graves pensó en Lamb, el gerente. Pero Miss Marple sacudió la cabeza con suavidad. Es posible, inspector, pero no nos precipitemos. Recuerde, los delincuentes suelen confiar en otros cuando tienen prisa. Yo prefiero la paciencia. El inspector sonrió. Astuta como siempre. Hubiera hecho un buen detective, señora Marple. Ella respondió con modestia. Oh, no, inspector. Yo simplemente observo lo que otros olvidan. Esa noche, Raymond acompañó a su tía a cenar en un modesto restaurante. La conversación giró de la literatura a la vida de Londres, pero la mente de la señorita Marple permanecía fija en Carter. Al salir, se detuvo frente a una ventana iluminada. Detrás de ella, dos hombres discutían en tonos bajos. Una voz era inconfundible, la del señor Pritchard. Me prometiste más y me quedaba callado, susurró con rabia. No voy a caer por esto. La otra voz, fría y cortante, respondió, entonces no digas nada en absoluto, o terminarás peor que Carter. Se separaron rápidamente, perdiéndose en la niebla. El corazón de la señorita Marple permaneció firme, aunque en su mente resonaba una certeza. Acababa de escuchar un hilo más, tensando el lazo de la soga. A la mañana siguiente, Londres amaneció envuelto en espesa niebla, que rizaba en torno a las farolas y borraba los contornos de los tranvías. La señorita Marple, con el chal recogido cerca,
acompañó al inspector Graves de regreso a la oficina del telégrafo. El personal estaba reunido, sus rostros tensos bajo la luz mortecina. Graves habló con firmeza. Cada uno de ustedes debe indicar dónde se encontraba la noche antes de la muerte del señor Carter. Sean exactos, tiempos y lugares importan. El señor Pritchard carraspeó, los ojos inquietos. Me quedé hasta tarde equilibrando cuentas. Salí justo antes de las 9, señor. Caminé a casa. Nadie me vio, pero esa era mi rutina. La rutina es útil, dijo Graves secamente. Excepto cuando el asesinato la interrumpe. La señorita Allan habló después. Me fui a las 8. Vivo con mi tía en Pecom, ella puede confirmar la hora en que llegué. Su voz era firme, aunque sus manos retorcían el pañuelo hasta casi deshacerlo. El señor Lamb, impecable como siempre, declaró, cené en mi club cerca de Holborn. Varios miembros me vieron. No regresé hasta la mañana. La señorita Marple se mantuvo en silencio, escuchando no solo palabras, sino tonos, dudas, pequeñas traiciones del rostro. Demasiado suave, pensó. Una coartada pulida como un suelo encerado, que refleja sombras que no se quiere mostrar. Cuando se interrogó a ver a Carter, repitió su declaración. Permanecía en Kent, pero sus respuestas llevaban un aire ensayado, como si las hubiera practicado frente a un espejo. Más tarde ese día, Graves examinó el reloj de la oficina. 3 minutos adelantado, murmuró. No significa mucho. Por el contrario, inspector, dijo suavemente la señorita Marple. Significa mucho. Los que planearon el crimen dependían del tiempo. Si Carter fue visto vivo, digamos, a las 9 en ese reloj, en verdad eran las 8:57. Suficiente para alterar una coartada, si uno es preciso. Graves frunció el ceño. ¿Cree que el reloj era parte del plan? No, respondió Miss Marple con calma. Simplemente parte del engaño. Un asesino no necesita cambiar un reloj, basta con que confíe en que otros no noten su error. Esa tarde, la señora Finch, casera de Carter, fue entrevistada una vez más. Recordó haber escuchado sus pasos a las 8 en punto, la noche antes de su muerte. ¿8? Repitió Graves. Sí, señor. Lo oí en las escaleras, como siempre. La señorita Marple preguntó suavemente, ¿escuchó también la puerta principal después? La señora Finch vaciló. No, no después. Supongo que se quedó en casa. Pero la vacilación no era lo mismo que certeza. La noche siguiente trajo nueva inquietud. Una tercera viuda se presentó con una historia extraña. Había recibido un telegrama que la convocaba a una pensión cerca de Camberwell Green. Cuando llegó, no existía tal dirección. Vagó perdida hasta que un agente la condujo de regreso a su casa. El inspector mostró el papel a la señorita Marple. Otra vez la misma letra angulosa, apresurada, el mismo trazo fuerte que casi cortaba el papel. Es la misma mano, dijo Miss Marple con firmeza. Nuestro falso corresponsal se vuelve descuidado, o demasiado confiado, respondió Graves con gravedad. Esa noche, la señorita Marple salió a caminar. Siempre había creído que el aire fresco aclaraba los pensamientos mejor que la luz de la lámpara. Al pasar por el mercado, vio al señor Pritchard en otra conversación furtiva. Esta vez, entregaba una nota a un mensajero. El niño la guardó en el bolsillo y salió corriendo. La señorita Marple lo siguió discretamente. El pequeño entregó la nota no en una tienda, sino en una pensión. Un hombre con gorra la recibió, miró con cautela la calle y cerró la puerta de golpe. De regreso en el piso de Raymond, la señorita Marple reflexionó en silencio. Hay una cadena aquí. Carter la descubrió, y fue rota con su muerte, pero los eslabones aún permanecen. A la mañana siguiente, Graves se enfrentó directamente a Pritchard. Te han visto reunido con un hombre cerca del mercado. Explícate. Pritchard tartamudeó, pálido. Solo, una casa de apuestas, señor. Le debía dinero. Me presionó para pagar. ¿Y le pagaste con qué? Preguntó Graves, fulminante. El silencio de Pritchard habló más que sus palabras. La señorita Marple intervino suavemente. Un hombre endeudado es vulnerable, inspector. Pero la vulnerabilidad no siempre implica culpa. Quizás fue usado. Quizás llevó mensajes sin conocer su verdadero propósito. Graves se inclinó hacia adelante con suspicacia. ¿Mensajes? ¿Formularios de telegrama, tal vez? El rostro de Pritchard se tiñó de rojo. No quise hacer daño. Murmuró. Dijo que solo era un negocio.
Me dio algunos chelines para copiar palabras en formas de repuesto. Juro que nunca supe que eran falsos. Ligeramente, con calma, los ojos de la señorita Marple estaban tranquilos. Y, sin embargo, señor Pritchard, dijo suavemente, se hizo daño. Cuando el personal fue despedido, Graves habló con la señorita Marple en tonos bajos. Entonces, Pritchard admite manejar los falsos telegramas, ¿pero el veneno? Preguntó con gravedad. Niega tocar el té de Carter. La señorita Marple tejió una fila pensativamente. Con tono reflexivo, el veneno rara vez es el trabajo del azar. Quien lo colocó conocía bien los hábitos de Carter. Eso sugiere a alguien cercano. Graves asintió sombríamente. Alan o Lam. Ella sirvió el té. Supervisó la oficina. O alguien que entró sin ser visto. La señorita Marple agregó suavemente. No olvides al tipo áspero con la firma desplazada. Todavía puede probar más que una sombra. Efecto sonoro de niebla envolviendo la ciudad. Esa noche, la niebla de Londres se espesó nuevamente. Raymond regresó tarde de su club literario para encontrar a su tía todavía despierta, tejiendo por el fuego. Te enfermarás, tía Jane, dijo con cariño, con exasperación ligera. Ella respondió con dulzura. No, querido. Estoy esperando que una puntada se revele. Un bucle incorrecto y todo el patrón se desenvuelve. Raymond rió, besó su frente y se fue a la cama. Pero la señorita Marple se quedó más tiempo, escuchando las campanas amortiguadas de las iglesias distantes. Pausa reflexiva, pensó en relojes 3 minutos rápidos, en telegramas arrancados desde el medio de las almohadillas, y en una sola palabra inacabada, ma. En susurro contenido, pronto, se dijo a sí misma, alguien malogrará una puntada, y entonces el agujero se deshará. Al día siguiente, después de la admisión de Pritchard, el inspector Graves se movió con cautela. El caso se estaba endureciendo, pero aún no tenía un hilo único que contuviera todo el patrón. La señorita Marple, sin embargo, parecía serena, sus agujas haciendo clic como si cada puntada llevara un pensamiento. Inspector, dijo suavemente, cuando uno no puede desenredar un nudo, a veces debe mirar qué mano tira más fuerte. Graves frunció el ceño. ¿Te refieres a provocarlos? Ella sonrió débilmente. Solo un poco. Esa mañana acompañó a Graves a la oficina del Telegraph. Los escritorios se habían reabierto para un servicio limitado. Los clientes entraban incómodos, a la sombra de la reciente muerte. Lam presidía rígidamente desde su despacho. La señorita Alan trabajaba pálida y en silencio, mientras Pritchard se cernía como un hombre sobre hielo agrietado. La señorita Marple se acercó al mostrador con un aire deliberado de vaguedad. Me gustaría enviar un telegrama, si es tan amable, dijo, produciendo un recibo que ya había escrito. Efecto de revelación, el texto decía, mensaje recibido. Reunión confirmada. Todos serán revelados. Harple. Lo entregó con una suave sonrisa. Pero, ya ves, inspector, me temo que he escrito mal una palabra. ¿Serías tan bueno como para dejar que uno de los empleados la corrija? El inspector, jugando el papel, asintió gravemente. Ciertamente. Señor Pritchard, quizás usted. Pero, antes de que pudiera terminar, la señorita Alan ya se había inclinado hacia adelante. Se revela, señora, dijo rápidamente, y comenzó a alcanzar el papel. La señorita Marple lo retiró con ligereza. Qué inteligente de tu parte, querida. Y, sin embargo, me pregunto, ¿cómo supiste qué palabra estaba mal escrita? Después de todo, había doblado el resbalón. Con tensión creciente, la señorita Alan enrojeció, sus labios se separaron, pero ninguna respuesta llegó. Los ojos del inspector se estrecharon. Bien observado, señora Marple. Más tarde, Graves convocó nuevamente a los 3 empleados. Esta vez, la señorita Marple permaneció, su tranquila presencia perturbando su compostura. Cada uno tuvo la oportunidad, dijo Graves con firmeza. Pritchard admite copiar mensajes falsos. Lam tenía autoridad y acceso. La señorita Alan preparó el té. Uno de ustedes es responsable, no solo de fraude, sino de asesinato. El silencio llenó la habitación. Afuera, una campana de tranvía sonó como advertencia. Con quiebre emocional, la señorita Alan fue la primera en derrumbarse. Solo quería ayudar. El señor Carter fue amable conmigo, pero pensó que era una tonta. Lam dijo que podía demostrarme a mí misma. Me pidió que deslizara el papel en la almohadilla. Nadie lo sabría.
La voz de la señorita Marple fue muy gentil. ¿Y el té, querida? Las manos de la señorita Allan se torcieron violentamente. Yo lo serví, pero juro que no agregué nada. Lo juro. Lam se puso de pie con brusquedad. Esto no tiene sentido. Ella es histérica. La niña es de mente débil. Carter murió de su propio corazón. Graves lo cortó severo. Siéntese, Lam. Pero la señorita Marple observaba las manos del gerente. En tono revelador, golpeaban con un ritmo agitado sobre la mesa, y en las manchas de tinta a lo largo de su puño, notó una débil marca rosada. No era tinta, sino el polvo de tabletas trituradas. Esa noche, la señorita Marple compartió té con Graves en su oficina. ¿Ves, inspector?, preguntó suavemente. La joven fue utilizada. Colocó formularios donde se le dijo, pensando que era una prueba de lealtad. Pero solo una persona se benefició de silenciar a Carter, aquel que sabía que su honestidad descubriría el fraude. Lam, dijo Graves con gravedad. La señorita Marple asintió. Las iniciales MA no eran marzo, ni mercado, eran el comienzo de manager. Carter lo nombraba. Hubo un paso más. La señorita Marple aconsejó vigilar discretamente a Lam esa noche. Y, efectivamente, justo después del anochecer, salió de la oficina con un pequeño maletín. Graves y sus hombres lo siguieron. Lam caminó enérgicamente hacia una casa de alojamiento cerca de Camberwell Green, el mismo lugar donde una viuda había sido atraída. Dentro, descubrieron almohadillas ocultas con formas de telegrama, resbalones a medias y botellas de polvos omníferos. Era la prueba necesaria. Cuando se lo contaron a la señorita Marple, ella simplemente asintió. Con tristeza reflexiva, uno siempre deja un rastro, incluso aquellos que se creen más inteligentes que la honestidad. Añadió, casi para sí misma. Y la pobre señorita Allan, la devoción se convirtió tan fácilmente en una trampa. Esa noche, de vuelta en el piso de Raymond, la señorita Marple se sentó junto al fuego. El zumbido de la ciudad se desvió por las ventanas, suavizado por la niebla. Ella colocó su tejido con un suspiro. Palabras falsas, documentos falsos, falsa confianza, murmuró. Y, sin embargo, la verdad siempre estaba allí, en una palabra inacabada. Raymond, sin darse cuenta de sus pensamientos, leyó en voz alta de su manuscrito, pero la señorita Marple apenas lo escuchó. Ella ya se estaba preparando para mañana, cuando todos se quedarían al descubierto. A la mañana siguiente, el inspector Graves reunió a todos en la oficina del Telegraph. Los escritorios habían sido despejados, los papeles apilados cuidadosamente, y la niebla afuera presionaba contra las ventanas heladas como un curioso espectador. El agente se paró discretamente junto a la puerta. La señorita Marple se sentó en su silla modesta, cerca del fuego, su chal sobre los hombros, el tejido descansando en su regazo. Parecía, como siempre, más una tía amable que una investigadora. Sin embargo, sus ojos azules estaban agudos, y sus manos se doblaban con calma, como si presidiera un té de la aldea en lugar de una investigación de asesinato. Graves comenzó firmemente. Ahora sabemos que el señor Edwin Carter no murió de causas naturales. Fue envenenado. El veneno fue colocado en su té, y su muerte fue escenificada para parecer repentina. Además, se enviaron telegramas fraudulentos a través de esta oficina. El señor Carter descubrió el esquema, y pagó con su vida. Una onda de inquietud recorrió la habitación. La señorita Marple habló suavemente, con voz estable. A veces son las cosas más pequeñas las que traicionan los mayores errores. El señor Carter era cuidadoso, ordenado. Nunca dejaba una tarea sin terminar. Y, sin embargo, cuando murió, un telegrama medio escrito yacía ante él. ¿Por qué? Porque intentaba decirnos quién lo había herido. Levantó el resbalón debajo del pisapapeles. La palabra irregular Ma brilló bajo la luz de la lámpara. Al principio uno podría pensar en marzo o mercado, pero el señor Carter no tenía tiempo para acertijos. Tenía la intención de escribir gerente, el gerente de esta oficina. Todos los ojos se volvieron hacia el señor Lam. Su rostro palideció, luego se endureció. ¡Absurdo!, exclamó. El garabato de un hombre moribundo no demuestra nada. Pero la señorita Marple no se inmutó. Al contrario, respondió con calma, confirma todo lo demás. Los falsos telegramas requerían acceso, conocimiento y autoridad. El señor Pritchard confesó copiar los resbalones, pero es un hombre en deuda, fácilmente usado, no el autor intelectual.
La señorita Allen admitió que fue persuadida de deslizar formularios en las almohadillas, creyendo que era inofensivo. Solo una persona podría beneficiarse de su obediencia ciega, el gerente, que tenía influencia sobre ambos. La señorita Allen jadeó, lágrimas brotaron de sus ojos. Dijiste que era inofensivo. Susurró a Lam. La voz de la señorita Marple se mantuvo suave, pero firme. El señor Carter descubrió el fraude. Comenzó a mantener notas. Incluso ocultó una advertencia, telegramas falsos, peligro en sus alojamientos. Lam, comprendiste que te expondría. Así que colocaste polvo de tus tabletas en su té. Pensaste que nadie lo notaría, pero la tinta deja manchas, al igual que el polvo de refresco. Lo vi en tu brazalete, ayer. Graves dio un paso al frente. También buscamos en su alojamiento. Encontramos almohadillas de formularios, telegramas falsificados y botellas de polvos para dormir. Está acabado, señor Lam. El gerente se levantó, su compostura quebrándose. Carter era un médico. Lo habría arruinado todo. Solo era un poco de fraude, un pequeño beneficio mal comprendido. Él eligió la honestidad sobre el sentido, y yo no podía dejar que me destruyera. Su voz vaciló mientras los agentes se acercaban. Luchó una vez, luego se hundió en su silla, derrotado. La señorita Marple suspiró suavemente. El fraude siempre comienza pequeño, inspector. Un chelín aquí, una palabra falsa allí, pero, como las malas hierbas, crece rápidamente. El pobre señor Carter pagó el precio por ser honesto entre los deshonestos. Tras el arresto, Graves se volvió hacia ella. Le debo más que agradecimientos, señorita Marple. Sin su ojo para los detalles, podríamos haberlo llamado una simple incautación. Ella sonrió modestamente. Uno aprende en una aldea, inspector, la gente puede hablar grandiosamente de motivos, pero, más a menudo, son los pequeños hábitos los que los traicionan. ¿Quién hace una mancha? ¿Quién nota un reloj 3 minutos adelantado? ¿Quién sabe qué hoja de papel está en la parte superior? Estas cosas dicen la verdad con más certeza que las palabras. Esa noche, Raymond y Joan la encontraron junto al fuego, su tejido en el regazo, una leve sonrisa en los labios. Raymond estaba lleno de entusiasmo. Me sorprendes, tía Jane. Pensar que desentrañaste un caso que desconcertó a la policía. Realmente deberías escribir un libro. Oh no, querido, respondió serenamente la señorita Marple. Las historias son mejores para ti. Yo encuentro la vida real lo suficientemente interesante. Se inclinó sobre su tejido nuevamente, las agujas hicieron clic suavemente. Afuera, la niebla se levantó un poco y las lámparas a lo largo de la calle brillaron con claridad. En la oficina del Telegraph, el reloj seguía 3 minutos adelantado, pero ahora marcaba con honestidad, despojado de su engaño. La señorita Marple reflexionó, el último acto de Carter, aquella palabra inacabada, había sido tanto advertencia como justicia. El fragmento más pequeño de verdad había deshecho la mentira más grande. Y con ese pensamiento, se permitió la comodidad de terminar su hilera de puntadas, contenta de que, por ahora, Londres dormiría un poco más seguro.